tema de líquidos y electrolitos, específicamente, ¿no? En paciente quirúrgico. Es muy importante el manejo de los líquidos y electrolitos en los pacientes quirúrgicos. Como verán, hay muchos cambios en los pacientes desde el periodo preoperatorio, durante la cirugía, que sería el perioperatorio y el posoperatorio, ¿no? Y también en los pacientes con traumatismos, con sepsis, ¿no? Es de suma importancia su conocimiento y su manejo. El agua corporal total tiene un 50-60% del peso total en el organismo. La relación entre el peso corporal y el agua es relativamente constante para una persona y sobre todo una indicación de la cantidad de grasa corporal y los tejidos magros y el hueso. Aproximadamente el agua corporal es del 60% en los varones y 50% en las mujeres. Hay unas variaciones dependiendo de la edad. Generalmente en los recién nacidos este agua corporal representa incluso el 80%, pero a medida que van creciendo, desde que son varones adultos jóvenes, el promedio es el 60%, ¿no? Como dijimos en los varones, y 50% en las mujeres. Este agua corporal puede ir reduciéndose paulatinamente a medida que pasan los años, como en los ancianos, por ejemplo, ¿no? Más o menos en un 10 o un 20%. Y también en otros pacientes, como son los obesos y los desnutridos, en la misma proporción, aproximadamente un 10%. El agua corporal está dividido o está comprendido en tres compartimientos, ¿no? Que serían los más importantes: el plasma, el líquido extracelular y el intracelular. Dentro del plasma también estaría comprendido el intersticio y una pequeña cantidad que es el líquido transcelular, como lo representa el líquido peritoneal, pericárdico, pleural, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido intracelular consiste en dos tercios, perdón, el líquido extracelular y el intracelular corresponden aproximadamente al 60%, ¿no? Y el restante sería el plasma y el intersticio. El que mayor representa es el líquido intracelular, ¿no? Tiene dos tercios del total del agua corporal y un tercio el líquido extracelular, completando otro tercio con el plasma, el intersticio y el líquido transcelular. El agua extracelular corresponde a un 20% del peso total del cuerpo, ¿no? Como ya dijimos, está dividida entre el plasma y el líquido intersticial, y mientras tanto que el intracelular representa aproximadamente el 40%. Entonces aquí tenemos un gráfico donde vamos a representar el agua que dijimos inicialmente que es el 60% del total del peso, y de estos representados por el intracelular, que es el que mayor porcentaje tiene, y luego el extracelular y el compartimiento intersticial, plasma o intravascular. Esta es una fórmula para calcular aproximadamente cuánto de agua corporal se tiene según la edad y el peso aproximado. Como habíamos comentado, en el lactante es mayor el porcentaje de agua, ¿no? Y en los ancianos y va disminuyendo, según va aumentando la edad, se va disminuyendo el porcentaje de líquidos. Entonces, el agua nuevamente, vamos a recalcar que se encuentra en mayor cantidad en el espacio intracelular y seguido del espacio extracelular, intravascular e intersticial. La composición de los compartimientos de líquidos es importante ver qué tipo de sustancias las componen, ¿no? El gradiente de concentración entre los compartimientos se conserva por medio de las bombas de sodio y potasio que están activadas por ATPasa. El mayor porcentaje en el líquido intracelular lo tiene el potasio. El potasio está representado en el líquido intracelular. Mientras tanto, en el líquido extracelular, la mayor cantidad de aniones que tiene es el sodio, ¿no?
Entonces, el paso de estos iones y proteínas entre los diversos compartimientos del líquido es restringido, pero sin embargo, el agua se difunde con libertad. Puede pasar de un compartimento al otro dependiendo de la cantidad de solutos que tenga cada compartimento. Pero sin embargo, los iones no suelen pasar libremente de un compartimento al otro, ¿no? Y no es así el compartimiento del agua. Aquí tenemos un cuadro de el porcentaje, o más bien dicho, de la cantidad de iones que tienen cada compartimento, de los más importantes, el extracelular y el intracelular. El que más varía y el que más nos interesa es el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, el sodio es el que más representa en el líquido extracelular, con 142.000 equivalentes por litro, y el potasio con 140.000 equivalentes litro en el intracelular, ¿no? Hay algunas diferencias en otros tipos de sustancias, pero el que más nos interesa es el sodio y el potasio. El líquido extracelular, las diferencias leves en la composición iónica del plasma y del líquido intersticial se derivan principalmente de la concentración de proteínas, que serían los aniones orgánicos, más altas en el plasma. Dijimos que dependen del el paso del agua, depende de los solutos, ¿no? Entonces, hay los solutos osmóticamente activos, son el sodio, el potasio, el cloro y la glucosa. Los no activos serían el nitrógeno ureico, ¿no? Y para el mantenimiento de la presión osmótica, el movimiento del agua a través de las membranas celulares depende sobre todo de la ósmosis, ¿no? ¿Y quiénes son los principales determinantes de la osmolaridad? Son las concentraciones de sodio, glucosa y urea. ¿No? Esta es una fórmula para calcular la osmolaridad sérica calculada, que sería sodio, ¿no? 2 de sodio más glucosa dividido entre 18 más el nitrógeno ureico dividido por 2,8, que sería una constante, ¿no? La osmolaridad plasmática tiene un valor tanto intracelular y extracelular que varía entre 290 y 310 milosmoles en cada compartimiento. Bueno, la clasificación de los cambios de los líquidos corporales, el intercambio normal de líquidos y electrolitos. En una persona normal aproximadamente se consume diariamente un promedio de 2.000 ml de agua por día, ¿no? 2 litros de agua. Alrededor del 75% de este consumo es por ingesta oral. Y el resto se da de la alimentación de sólidos y del agua endógena. Las pérdidas diarias de agua incluyen de 800 a 1.200 ml por la orina, de 250 por las heces y 600 ml como pérdidas insensibles. Y dentro de las pérdidas insensibles, la mayor cantidad es por perspiración, mediante la piel, el 75%, y por la respiración, mediante los pulmones, el 25%, ¿no? Entonces, para ver los cambios de líquidos corporales, el intercambio normal, tenemos que saber los ingresos y los egresos del líquido corporal, ¿no? En un paciente posoperado es muy importante calcular el ingreso y egreso para ver cuánto de líquido es de si es negativo o es positivo, y también la cantidad de electrolitos en cada líquido que se ingiere o que se egresa, ¿no? Entonces, como dijimos, los ingresos son los líquidos orales, que es la mayor cantidad, que son aproximadamente el 75% de los 2.000 ml de requerimiento diario, ¿no? Y luego está el agua endógena o metabólica, que dijimos que son aproximadamente unos 300 ml. ¿No? Y los egresos, la principal vía es la urinaria. Y luego están las pérdidas insensibles y las pérdidas gastrointestinales. Estas pérdidas gastrointestinales en pacientes quirúrgicos puede aumentar, ¿no? Dependiendo del proceso que el paciente presente, puede aumentar estas pérdidas, como son, por ejemplo, la pancreatitis en el páncreas, puede aumentar hasta 2 litros por día.
En las diarreas también puede perderse bastante líquido, ¿no? Y en especial en las fístulas enterocutáneas o enterocutáneas o enteroentéricas también se podría perder bastante líquido. Aquí está la composición, como decíamos, de todas las secreciones en cantidad y miliequivalentes por litro, tanto de sodio como el potasio y el cloro y el bicarbonato, que el bicarbonato tiene una importancia en el momento que haya un desequilibrio hidroelectrolítico y ante todo desequilibrio de hidrógenos para que se produzca una acidosis o una alcalosis, ¿no? ¿Qué alteraciones podemos tener en los electrolitos y en un líquido? Bueno, puede haber un déficit de volumen generalmente extracelular, que estos pueden ser agudos o crónicos. Dependiendo si es agudo o crónico, se manifestarán de forma diferente. La causa más común de déficit de volumen en un paciente quirúrgico es la pérdida de líquidos gastrointestinales. Como dijimos, puede ser por procesos inflamatorios como son la peritonitis o la pancreatitis o por pérdidas directas como son las fístulas, ¿no? También influyen las pérdidas por aspiración de sonda nasogástrica, los vómitos y las deposiciones líquidas. Puede existir un exceso de volumen extracelular, que generalmente suele ser iatrogénico o secundario, que sería de suministrarle demasiada cantidad de sueros, ¿no? De volumen. Entonces podríamos producir una alteración extracelular con el aumento del volumen y consiguiente disminución de los solutos, que en este caso sería del extracelular el sodio. ¿Cuáles van a ser nuestros síntomas y signos de la alteración del volumen? ¿No? En el sistema generalizado habrá una pérdida de peso si hay déficit de volumen, disminución de la turgencia de la piel, habrá signos de deshidratación, ¿no? Y si es lo contrario, el exceso de volumen, habrá un aumento de peso y edemas generalmente periféricos y puede llegarse a la anasarca, ¿no? Si es un edema generalizado. A nivel cardiovascular, habrá en el déficit de volumen taquicardia, hipotensión, habrán las venas del cuello colapsadas por el bajo gasto cardíaco que vamos a tener por la baja precarga. Y en el exceso de volumen habrá lo contrario, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central, habrá ingurgitación de las venas del cuello por una distensión de las cavidades cardíacas por sobrecarga de volumen, ¿no? A nivel renal, oliguria para compensar, ¿no? La pérdida de volumen. El riñón lo que hará será no secretar líquido y por tanto habrá una oliguria y una hiperazoemia. No habrá una eliminación de nitrógeno ureico ni creatinina, por tanto se elevará en nuestro laboratorio a nivel renal. Gastrointestinal, en el déficit de volumen puede haber un hilio, ¿no? Un hilio paralítico, no solo de volumen, sino también de electrolitos. Y en el exceso de volumen habrá un edema de las paredes intestinales. Y a nivel pulmonar, generalmente en el déficit de volumen no hay una manifestación clínica, pero sí en el exceso de volumen como edema agudo de pulmón, si es realmente el paciente encharcado y hay mucho volumen a nivel de corazón, entonces no puede manejar la bomba cardíaca todo el volumen que le llega, por tanto, por retroceso habrá un edema agudo de pulmón. Con estas alteraciones, el aumento de volumen de líquido, disminución del volumen de líquido, podemos llegar a tener alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Como son la hiponatremia, que sería el déficit de sodio, la hipernatremia es el aumento del nivel del sodio, la hiperpotasemia y la hipopotasemia y la hipermagnesemia y hipomagnesemia, que tienen menor significancia clínica, pero sin embargo es importante conocerlas, ¿no? La hiponatremia sería la disminución del sodio, probablemente por un aumento del agua total del cuerpo. Generalmente se da en pacientes, en posoperados, con procesos a secretar más hormona antidiurética. Entonces, por tanto, aumenta el volumen de resorción de agua que causa una expansión de volumen y una hiponatremia, ¿no? Esta hiponatremia generalmente es dilucional. O sea, tenemos la misma cantidad de sodio en realidad, pero lo que aumenta es el volumen, el líquido. Entonces, se diluye más el sodio.
Resulta, como dijimos, un exceso de líquido extracelular. Y la hiponatremia por agotamiento, reducción de la ingesta de sodio. Suele ser muy raro, ¿no? Normalmente la ingesta de sodio suele ser constante, entre 3 y 5 gramos al día de sodio. Pero podría existir una reducción de ingesta de sodio, ¿no? Generalmente pacientes que están con NPO, con nutrición parenteral, o, lo más importante, las pérdidas gastrointestinales y las pérdidas renales. ¿Cómo vamos a corregir estas anomalías hidroelectrolíticas? ¿No? Entonces tenemos que saber que el sodio se encuentra en mayor proporción en el espacio extracelular y se excreta a nivel de los riñones y por la sudoración. Se excreta en grandes cantidades cuando la temperatura que rodea al cuerpo es relativamente alta. Cuando hay aumento de la temperatura hay vasodilatación y hay mayor respiración, ¿no? Durante el ejercicio corporal, por el mismo mecanismo, y la tensión emocional también puede producir vasodilatación y mayor respiración. La hiponatremia la vamos a considerar, dijimos, por niveles bajos del sodio, ¿no? Por debajo de 135 miliequivalentes litro. Las causas de la hiponatremia. La pseudohiponatremia inducida por moléculas osmóticas activas. La glucosa, la administración de manitol puede producir una pseudohiponatremia. ¿Por qué? Hacen que se robe el volumen porque son solutos, el manitol en especial, ¿no? Hacen que se desplace el líquido de un compartimiento a otro compartimiento, pero sin embargo sin alterar la cantidad de sodio, por lo que desciende su concentración por hiponatremia dilucional. En el caso de la glucosa, un aumento de 100 gramos de decilitro en la glicemia provoca un descenso de 1.7 miliequivalentes de la natremia. La pseudohiponatremia inducida por moléculas no osmóticamente activas, las proteínas y los triglicéridos, estas moléculas reducen el porcentaje relativo de agua, ¿no? De un volumen determinado de plasma. Lo mismo los triglicéridos descienden la natremia aproximadamente en 1.7 miliequivalentes. Las causas de hiponatremia tendremos las renales, por uso de diuréticos, diuresis osmótica, el hipoaldosteronismo, la nefropatía pierdesal, la diuresis y la posobstrucción, y la necrosis tubular aguda. Las digestivas, los vómitos, los tubos de drenaje también pueden producir pérdida de líquidos y electrolitos, las fístulas, las opciones y las diarreas. Y las cutáneas, generalmente la sudoración, como ya hemos comentado, en la fiebre, en el ejercicio, etcétera, y los grandes quemados. En las quemaduras se pierde bastante líquido y electrolito. Otras causas de hiponatremia tenemos los fármacos. Algunos fármacos inducen a la pérdida de sodio, como es el trimestoprim, los antiepilépticos, la fluoxetina, generalmente son los antipsicóticos o los la paroxetina, la sertralina, que son ansiolíticos, perdón, ¿no? Que pueden producir este efecto de disminución del sodio. El ejercicio físico intenso por hipersudoración también puede producir una disminución del sodio. Alteraciones del sistema nervioso central, una hemorragia supraranoidea y un astrocitoma, hipopituitarismo, etc. Los síntomas más frecuentes del déficit de sodio serán a nivel gastrointestinal, como son las náuseas y los vómitos, a nivel del sistema nervioso, periféricos, calambres musculares y alteraciones visuales, y a nivel del sistema nervioso central, la cefalea, la letargia, convulsiones, e incluso pueden llegar al paciente hasta un estado comatoso. El tratamiento será la reposición de sodio con volumen extracelular disminuido. Habremos que administrar soluciones de suero salino isotónico al 0,9%, ¿no? Calculando en miliequivalentes el sodio por 0,6 de peso por kilo, ¿no? 140 miliequivalentes del sodio actual por 0,6 del peso en kilos del paciente. Cuando es por un volumen extracelular mínimamente aumentado, el tratamiento inicial se basa en la restricción de líquidos, porque generalmente dijimos que es dilucional, ¿no? La hiponatremia. En presencia de síntomas neurológicos se administrará suero salino hipertónico, ya no es isotónico como el anterior, ¿no? Del 0,9 al 20%
junto con dosis pequeñas de diuréticos de asa tipo furosemida. Para los casos más graves se reserva la administración de urea al 10 y al 30% que provoca una diuresis osmótica, una eliminación simplemente de líquido, ¿sí? Y hablo de electrolitos. En la hiponatremia con volumen extracelular aumentado se caracteriza por la presencia de edemas, ¿no? Por aumento del volumen exagerado. Y se relacionan con insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática. El tratamiento se centra en la patología de base, restricción de líquidos y sal en la dieta junto a la administración de diuréticos de asa. Como regla general en las hiponatremias agudas, la velocidad de reposición del sodio será entre 1 y 2 miliosmoles litro hora y en las crónicas entre 0,5 y 1 miliosmoles litro hora, ¿no? No se puede reponer de mayor velocidad porque puede producir una alteración neurológica, ¿no? Puede producir un edema. Entonces, por ese motivo, la reposición debe ser paulatina, controlada, y más todavía en las crónicas, en los cuadros crónicos. La hipernatremia es al contrario que la hiponatremia, será el aumento en plasma del sodio sérico por encima de 150 miliequivalentes litro. La hipernatremia se produce por insuficiente acción de la hormona antidiurética, déficit de la producción central y falta de respuesta renal. Otras causas pueden ser las pérdidas excesivas de agua, tanto renal como extrarrenal, y un balance positivo de sal, ¿no? Puede ser esto por administración iatrogénica de sodio o por hiperaldosteronismo primario. La hipernatremia, el cuadro clínico que presenta generalmente son síntomas predominantes, es la sed, porque hay una menor cantidad de líquido, de volumen, y por tanto estos van a influir en los vasoreceptores, ¿no? Y van a producir esa sensación de sed. Puede acompañarse de poliuria, eliminación de sodio por la orina, diarrea, sudoración y trastornos neurológicos. El tratamiento en la hipernatremia, los objetivos son tres: corrección de la causa desencadenante, si es que se puede corregir, ¿no? Como puede ser una insuficiencia prerrenal o una alteración neurológica, etcétera, ¿no? Habrá que corregir la osmolaridad mediante los solutos, normalizar el volumen extracelular, ¿no? Entonces, si hay una hipernatremia, habrá que aumentar líquido, porque generalmente dijimos que se produce por excreción exagerada del volumen, ¿no? Del líquido. Hipernatremia con hipovolemia. En estos casos se emplearán soluciones isotónicas, suero salino al 0,9% hasta que desaparezcan los signos de deshidratación, y a continuación se emplearán soluciones hipotónicas, ¿no? Suero salino al 0,45% o glucosado al 5%. En caso de hiponatremia sin hipovolemia, estos casos se empleará exclusivamente agua por vía oral, ¿no? O bien, cuando no sea posible, se empleará suero glucosado. No se debe dar soluciones isotónicas que tengan sodio, ¿no? Simplemente hay que corregir la volemia, el volumen. Los electrolitos del potasio dijimos, de preferencia o de prioridad intracelular, es el que predomina, ¿no? El potasio sérico varía aproximadamente 3,5 a 4 miliequivalentes por litro. La excreción renal del potasio se acelera por la ACTH y la cortisona. La concentración sérica elevada de potasio produce efectos clínicos sobre el músculo cardíaco. Por tanto, estos valores no deben sobrepasarse en un paciente, tanto en el prequirúrgico, en el transquirúrgico y el postquirúrgico, porque pueden traer consecuencias a nivel del músculo cardíaco y puede manifestarse por arritmias e incluso en paro cardíaco, ¿no? A nivel extracelular es muy bajo el potasio, puede producir síntomas de laxitud y debilidad, con pérdida de tono tanto del músculo liso como estriado. Puede observarse falla circulatoria en un periodo de tiempo. La hipocalemia son valores por debajo de 3,5 miliequivalentes litros de potasio, ¿no? Puede clasificárselas en leve, moderado y severo. Las causas, nuevamente las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas renales, los cambios intracelulares,
la alcalosis o aumento del pH, ¿no? Pueden alterar el paso del potasio del índice celular. La desnutrición también puede producir hipocalemia o hipopotasemia. ¿Cómo se va a manifestar la hipocalemia o la hipopotasemia? Con debilidad y fatiga, parálisis, puede haber dificultad respiratoria, trastorno de los músculos como rabdomiólisis, estreñimiento, hilo paralítico, calambres en las piernas, que suelen ser generalmente signos leves. En los grados severos puede haber parálisis a nivel neurológico y alteraciones generalmente en el electrocardiograma, como arritmias o incluso bloqueos completos con una parada cardíaca, ¿no? El tratamiento de la hipocalemia será reponer el potasio, minimizar evidentemente las pérdidas, ¿no? Tratar la causa. Y la administración de potasio endovenoso. Se recomienda cuando las arritmias están presentes o la hipocalemia es severa, ¿no? Menos de 2.5 mil equivalentes litro. Cuando se indica el reemplazo máximo intravenoso, potasio debe estar entre 10 y 20 mil equivalentes con el electrocardiograma contiguo para supervisar la infusión. Quizá en nuestros pacientes quirúrgicos no se espera tanto a que esté 2.5 mil equivalentes, se administra quizá hasta en 3, en especial en los prequirúrgicos, porque puede haber una alteración del potasio por los anestésicos, ¿no? Entonces, por tanto, en ese caso sí se puede también corregir. En el postoperatorio y el paciente ya se podría tratar con menos de 2.5, ¿no? De reemplazo. Generalmente también se puede hacer con la dieta. Al contrario, en la hipercalemia, hay que primero repetir la muestra, porque puede ser una muestra equivocada, ¿no? Es más frecuente la hipopotasemia que la hipercalemia. La hipercalemia se puede producir cambios en el electrocardiograma, al igual que la hipopotasemia. Generalmente son ondas T picudas, QT corto, QRS ancho y la velocidad de conducción lenta, ¿no? Al contrario de la hipopotasemia, las ondas T generalmente están planas. El tratamiento será evacuar o excretar el potasio del hipercalemia y depende de la severidad y la condición de la clínica del paciente. Cuando hay una elevación entre 5 a 6 que es leve, se dará diuréticos como la furosemida, algunos quelantes del potasio y en casos muy graves o severos se harán diálisis, ¿no? Como es cambiar el potasio intracelular usando bicarbonato, nebulizaciones de albuterol, glucosa más mezcla de insulina, y en los casos graves dijimos que se harán incluso diálisis, ¿no? Se usará bicarbonato de sodio intravenoso arriba de los 5 minutos, glucosa más mezcla de insulina, y lo más importante es cuando pasa de los 7 u 8, el potasio puede producir paradas cardíacas súbitas, por tanto, este paciente incluso puede entrar a diálisis. En los trastornos hidroelectrolíticos de volumen es importante la función del riñón, ¿no? Cuando hay déficit de volumen es un cuadro de deshidratación y cuando hay exceso es un edema, ya dijimos, ¿no? Cuando se trata de déficit de concentración, puede producir alteraciones del potasio y por tanto alteraciones neurológicas. Y cuando es de composición, pues generalmente producen alteraciones del músculo, como hemos visto, ¿no? El potasio. En el sodio ya dijimos que el tratamiento del déficit de volumen, en los hipovolémicos solución salina, volumen adecuado, solución hipotónica, y estimar el déficit de volumen necesario para corregir, ¿no? La hiponatremia es asintomática hasta que alcanza valores menores de 120 milequivalentes. Los síntomas neurológicos, ya habíamos comentado también, la solución salina al 0,3%, 0,45%, hasta 130 miliequivalentes hora hasta corregir los síntomas. La hipercalemia del potasio, ya creo que también lo hemos comentado, estamos repitiendo algunas cosas. Aquí, magnesio. Magnesio, si bien no tiene tanta importancia como el sodio y el potasio, pero sin embargo sí traen algunas alteraciones y generalmente musculares, ¿no? Entonces la hipermagnesemia puede producirse por fuentes exógenas de magnesio, por correcciones de déficit de volumen o acidosis, ¿no? El cloruro de
Potasio para manejar síntomas cardiovasculares, puede producir también alteraciones del magnesio, y las diálisis y los niveles y síntomas son persistentes. La hipomagnesemia, el déficit severos, habrá que reponer magnesio intravenoso por 15 minutos o 2 minutos si hay torsades de Pointers. Esto es una alteración electrocardiográfica, ¿no? La torsade de Pointers. Con gluconato de calcio para tratar efectos adversos y corregir hipocalcemias simultáneas. Generalmente el magnesio se relaciona mucho con los déficits o excesos de calcio, ¿no? La hipercalcemia también se tiene que tratar cuando es sintomática, corregir la depresión de volumen e inducir diuresis, ¿no? Y la hipocalcemia se produce generalmente en cirugías de, por ejemplo, de paratiroides, que suelen ser temporales, pero hay que reponer gluconato de calcio hasta el 10%, hasta los niveles séricos sean de 7 a 9 miligramos de cilitro. El fósforo, con sucralfato o antiácidos con aluminio, tabletas de acetato de calcio, diálisis reservada para pacientes con fallas renales, ¿no? La hipofosfatemia, complemento simplemente por vía oral o intravenosa. Bueno, la terapia preoperatoria de fluidos, lo que habíamos dicho que el manejo de los líquidos y electrolitos es tan importante como el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Entonces, para este manejo del paciente quirúrgico hay que considerar las pérdidas gastrointestinales, la disminución de la ingesta oral, las pérdidas de volumen por tercer espacio, con obstrucción gastrointestinales, inflamaciones, etcétera, ¿no? Generalmente se acompaña de cristaloides isotónicos, ¿no? Los primeros de 0 a 10 kilos, administrar 100 ml kilos por día, después de los 10 a 20 kilos, administrar 50 ml adicionales. Para mayores de 20 kilos, administrar 20 ml kilo por día. La terapia intraoperatoria, la anestesia induce pérdidas de mecanismos compensatorios de hipotensión, las pérdidas sanguíneas y terceros espacios. Entonces hay que prever estas pérdidas de volumen para poder reponer sin excedernos en la reposición de volumen, ¿no? En el postoperatorio es muy importante de acuerdo al estado del volumen del paciente y las pérdidas proyectadas. Inicialmente se hace una terapia isotónica, que generalmente se utiliza solución fisiológica o Ringer, y posteriormente una solución con dextrosa al 5% tras las 24 48 horas del postoperatorio. Si la función es renal, se puede agregar cloruro de potasio, ¿no? Hay ciertos pacientes especiales que hay que tener en cuenta, como es el paciente neurológico, porque estos pacientes generalmente pueden producir un síndrome de deficiencia de secreción de hormona antidiurética. Generalmente puede ser por traumas encefalocraneales, también puede ser inducido por fármacos, otras infecciones. Pacientes generalmente presentan una hiponatremia, sodio en orina elevado. Las correcciones se dan con restricción de agua, ¿no? Furosemida para inducir la diuresis. Los pacientes neurológicos que pueden producir una diabetes insípida, pacientes con orina diluida e hipernatremia, pacientes que toleran la vía oral y volumen es normal en casos severos sin unidades subcutáneas de vasopresina, síndromes cerebrales de pérdida de sal, pacientes desnutridos y síndrome de realimentación causados por secreciones masivas de insulina que causan aumento de la captación celular de fosfato, magnesio y potasio. Puede ocurrir en estos pacientes hipoglucemias severas, pueden manifestarse como arritmias, confusión, falla respiratoria y muerte en algunos casos severos, ¿no? La prevención será restauración paulatina de los nutrientes y líquidos y electrolitos, ¿no? Con falla renal, cuando hay una oliguria, habrá que ver el potasio sérico. Dijimos que si hay una falla renal, se va a acumular todos los electrolitos. Comúnmente desarrollan hiponatremias por glucólisis, proteinólisis y lipólisis en la ingesta de agua. También se asocian hipocalcemias, hipermagnesemias e hipofosfatemia. Pacientes con cáncer, la hipocalcemia por tiroidectomía o paratiroidectomía, que ya lo hemos comentado, que generalmente es temporal. El cáncer de próstata y de mama pueden aumentar la actividad de los osteoblastos, disminuyendo el calcio sérico y aumentando el magnesio, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos dos electrolitos en general pacientes con cáncer, y en especial los de próstata y de mama. Los procesos malignos generalmente
pueden producir una destrucción ósea y por tanto puede producir una alteración en el calcio y el magnesio. En especial los linfomas pueden producir una secreción de calcitriol. También se puede hacer el tratamiento inicial con expansión de volumen y diuréticos de asa, etc. Entonces, aquí tenemos una composición de los líquidos con la cantidad de sodio y potasio y cloro que generalmente se pierde, ¿no? Entonces, esto es importante para el cálculo de las ingestas y las pérdidas. Nosotros dijimos inicialmente, el equilibrio del líquido corporal, tenemos que saber cuánto se ingiere, cuánto es el agua endógena y cuántas son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas insensibles. Dentro de las pérdidas gastrointestinales, la saliva, el jugo gástrico, la bilis, las deposiciones, tenemos una cantidad de electrolitos por mil equivalentes por litro de cantidad de jugo gástrico, saliva o deposición. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer una reposición correcta, ¿no? Y hacer simplemente una suma y resta de los ingresos y los egresos, ¿no? Entonces, ahí tenéis un cuadro donde se representa la cantidad de sodio, potasio y cloro por mil equivalentes por litro de cada secreción gastrointestinal que tenemos, ¿no? Lo mismo. Las fístulas dijimos que son una fuente importante de pérdida de líquido y electrolitos, ¿no? Se las determina generalmente fístulas de alto gasto y de bajo gasto. Esto lo van a llevar mejor cuando ya vean cirugía como materia, pero las fístulas de alto gasto son mayor de 500 ml en 24 horas, que generalmente requieren intervención quirúrgica. Y las de bajo gasto se puede tratar de forma conservadora. Tenemos igual la cantidad de electrolitos por secreciones, aquí tenemos un poco más completa. Entonces sería más o menos un ejemplo de, por ejemplo, un paciente de 70 kilos con diagnóstico de abdomen agudo, inflamatorio, colecistitis aguda en dieta absoluta. O sea, dieta absoluta es que no ingiere nada de alimentos, ¿no? Entonces, ingresos de líquidos tendríamos por endovenoso 2000 ml. El agua metabólica dijimos que son 300 ml. Entonces, en total ingresos tenemos 2.300 ml. Dentro de los egresos dijimos que la orina es lo más importante de los egresos. Tenemos de 1.300 ml. Las pérdidas insensibles de 840 se han calculado porque ha tenido sudor, ha tenido fiebre y por tanto por la fiebre aumenta la perspiración. Las pérdidas gastrointestinales, por eso es 200 ml, y vómitos 250, que hacen un total de 2.758. Entonces tenemos un balance negativo de 458. Por tanto, a este paciente habrá que aumentarle los líquidos endovenosos. A esto hay que también hacer un cálculo de los electrolitos, ¿no? Dijimos, ¿cuánto se pierde de electrolitos tanto en las heces como es en los vómitos? ¿Y cuántos líquidos estamos poniendo? Si estamos poniendo solución fisiológica, Ringer, para aumentar más cloruro potásico, etc., ¿no? Entonces simplemente hay que hacer un cálculo. Y aquí tenemos la composición de los sueros, ¿no? Para poder reponer, ¿no? Entonces tenemos en la solución salina normal del 0,9%, por ejemplo, tenemos 154 miliequivalentes por litro y tenemos 154 de cloro, ¿no? Entonces nosotros vamos a elegir las soluciones dependiendo de nuestros déficits de líquido y de electrolitos, ¿no? Entonces aquí tenéis todas las soluciones, la composición y los miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a ir a comentar, simplemente se los paso. No está dentro del tema, pero es importante saber porque el objetivo de esta materia o de este tema es poder saber reponer el líquido y los electrolitos dependiendo de las pérdidas que tenga nuestro paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, como dije, no lo vamos a comentar porque son simplemente cuadros donde comenta cuánto de electrolito tiene cada tipo de solución. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad que tengan, comentario?
Doctor, disculpe, eh, quería saber si por favor nos podía pasar su presentación. Sí, se lo voy a pasar a tu compañera que me escribió por WhatsApp, se lo paso el archivo. Está bien, doctor. Gracias. Ya, ok, listo. Bueno, si no hay ningún comentario, si no, cualquier cosa pueden escribirme a su compañera al chat y para que lo comentemos. Seguramente la próxima clase ya será presencial, ¿no? Porque ya salió hoy día un circular donde se van a reanudar las clases presenciales, ¿no? Esperemos que ahí sea más didáctico y más participativo. Muy bien. Bueno, listo, chicos. Hasta luego, hasta la próxima. Que os vaya bien.